Hoy en Radio Enlace, en La Otra Mirada Radio, vamos a tener un manual de instrucciones no incluido. Vamos a disfrutar de lo que ocurre alrededor y de lo que muchas veces no somos conscientes. Vamos a ser conscientes y nos vamos a divertir. Bienvenidos y bienvenidas a La Otra Mirada Radio. La Otra Mirada. Bueno. Hoy vamos a unir astrología, diseño humano, constelaciones, lo que ocurre con nosotros en el momento en el que estamos. Vamos a unir un montón de mensajes y para ello lo voy a hacer con dos personas que a mí personalmente me han abierto los ojos, me han hecho consciente, me han hecho crecer personalmente, me han hecho disfrutar de muchas cosas que yo ni siquiera sabía que existían. Y por ello tenía ya desde hace meses un sueño, y era juntarlas en una mesa redonda, con una conversación clara, amable, divertida, en el que Sarah Hosten y Yao estuviesen conmigo en este momento. Así que Sara, Yao, para los que no conozcáis todavía a Sara o a Yao, necesitáis ver esa entrevista de La Otra Mirada podcast porque es maravillosa, ya está superando las expectativas totalmente. Por cierto, Yao, enhorabuena, más de 500 visualizaciones ya. Y Sara fue de las primeras entrevistas que rompió la pana porque nada más empezar se superó las 200 visualizaciones rápido. Y ahora mismo otras están ya superando las 3000. Así que vamos día a día creciendo. Y, y que es maravilloso tener a personas como vosotras siempre a mi lado. Así que bienvenida, Sara, bienvenida, Yao. Gracias, Alberto. Hola, Yao, ¿cómo estás? Hola a los dos. Un placer Yao, no estar te aquí. escucho. A ver, dame un segundo, que tengo que quitar la canción porque si no, no se te escucha. A ver, ahora, habla de Ah, nuevo. pues eso, que muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda junto a mi compi Sara Hostes. Pues para quien no os conozca, me gustaría que, como vosotras ya habéis trabajado muy bien esos 30 segundos de quiénes sois o ese famoso elevator pitch, que ya me ponéis cara de, ya me está poniendo en un brete, pero como hoy venimos a jugar, decidme en 30 segundos para la gente que no os conozca quiénes sois. ¿Empezamos ahora o ya? ¿O quién quiere? Adelante, Yao. Ay, Sara. Bueno, está bien, ya me has invitado, así que perfecto. Bueno, pues mi nombre es Dao, soy una mujer faro. Me gusta dar claridad y luz a aquellos procesos en los que las personas se encuentran buscando esa profundidad y esa solución, ampliando la mirada y llevándote siempre a un mejor lugar, sacándote de aquellos espacios donde la oscuridad está presente para iluminar ese camino de regreso a casa. Así que a través de diferentes herramientas voy a acompañarte, siempre desde un lugar amable, sencillo, suave y tranquilo. Qué maravilla. Qué bien trabajado ya. Sara, Yo soy mentora de reinvención, am, misión y profesión que surgió desde mi propia reinvención. Y además, pues bueno, tengo dos fuertes otros focos que son la educación financiera y arma secreta, que es la astrología, que en el fondo es lo que me llevó a todo esto. Entonces, pues yo lo que hago es mm, ese deseo, esa llamada a la reinvención que todos en algún momento sentimos y muchas veces ignoramos o sufrimos por no poder atender, pues darle una oportunidad para que sí suceda, porque todos hemos venido a evolucionar y no hay posible evolución sin reinvención. Entonces, pues bueno, a día de hoy yo creo que ya todos más o menos sabemos que en algún punto vamos a tener que hacer ese trabajo y yo estoy ahí pues para ayudar. y para eso hemos venido, ¿no? Para eso hemos venido. Para eso hemos venido. Mira, justo hoy, mientras lo estabas diciendo, me estaba viniendo algo porque la meditación de hoy de Respira Universo, que en eso ya la has comentado, sé que la has escuchado, habla de esos momentos, esas frases, esos sentimientos que te callas por no molestar, por no ser disruptivo y como tú bien has dicho, por no
porque muchas veces son cosas que están ocurriendo, que te están llamando a la reinvención, pero que estás diciendo, no, todavía no. Y te lo estás quedando para ti, pero eso al final te está creando un problema y te está creando un peso que es una mochila que a veces cuesta mucho llevar, ¿no? Y todo eso, pues son energías, son señales, es momentos que nos va diciendo el cuerpo, que nos va diciendo la vida y que muchas veces ignoramos. ¿Por qué pensáis que las personas sienten que van a contracorriente? Yao. Pues pues desde mi punto de vista es porque muchas veces lo que a nivel social, general, educativo, se nos está pidiendo no tiene nada que ver con nuestro propio ritmo, con nuestra propia manera de ser, con nuestra capacidad para tomar decisiones. Entonces, nos buscamos adecuarnos para actuar según lo que se nos dictamina, según lo que se supone que debe hacerse, según bueno, ciertos estándares y nos olvidamos realmente de quiénes somos, de cuál es nuestra forma real de operar, de cuál es nuestra idiosincrasia, de cómo realmente se organizan nuestros potenciales e intentamos estar encajando, pues como si fuéramos el diente de ajo en una mandarina, en una naranja, y no lo somos, ¿no? Entonces, creo que ahí está uno de los temas principales, ¿no? Por eso la importancia que tiene como también nos dirá Sara, el conocernos, ¿no? Y también el tener en cuenta cuáles son las energías disponibles del momento, no solamente las energías mías, sino las energías disponibles del momento y qué desafíos tenemos en este instante de cambio, ¿no? El cambio va a ser un cambio global, pero hay un cambio personal. Y yo tengo que empezar mirando mi cambio personal a través de quién soy. Entonces, bueno, yo creo que, no sé si estoy contestando ahí, pero creo que por ahí va la idea, ¿no? De no estar tan condicionados, salir de la mente condicionada para volver a tomar nuestro propio eje y también simplificando, viendo todas las cosas más claras, de una forma más propia y más eficiente. ¿Cómo lo sientes tú, Sara? Estoy completamente de acuerdo y yo tengo una palabra que lo resume todo, desconocimiento. Es, creo que ya lo hemos hablado otras veces, igual que la luz espanta las sombras, cambia por completo el estado de las cosas, el cómo se perciben, cómo, porque de pronto tienes ahí algo que estás viendo. El permanecer en la oscuridad, pues nos lleva casi siempre, y enlazando con lo que, con la pregunta anterior, de hecho, pues, ¿por qué no damos los pasos? Yo creo que atravesamos un momento, siempre que sentimos esa necesidad precisamente de darlos, atravesamos un momento de parálisis, por desconocimiento, y pasa la crisis. Es como una crisis, y cuando pasa la crisis nos encontramos donde estábamos antes, que es una zona de confort existencial, que digo yo. ¿Cuál es qué es lo que nos retiene a nivel crecimiento en la vida? Una especie de zona de confort existencial. Entonces, volvemos a ese punto, de alguna manera es terreno conocido, estamos tranquilos y no avanzamos hasta que sentimos de nuevo esa llamada y bueno, según si hemos avanzado un poco o no en nuestro nivel de conciencia, pues de conciencia y de consciencia, las dos cosas, pues seremos capaces de atenderla y si no, la llamada seguirá llegando y llegando y llegando hasta que un día, eh, una de dos, o la atendemos y damos un gran salto y empezamos a vivir, o a veces es un poco tarde. A veces es tarde, pues porque ya aquella química que se tiene que producir, pues de alguna manera los enlaces se desintegran y entonces ya es más complicado. De todas formas, no hay que perder la esperanza, siempre estamos a tiempo, cada vez somos más personas que estamos listos para ayudar. Hemos vivido eso mismo, hemos pasado por ello. Adelante, todo el mundo. Eso es una maravilla también, el sentir que hay cada día más personas, como tú bien dices, el que ya no tenemos esos tabúes de, no, quizá voy a decir algo que no le guste al resto, si lo sentimos y lo tenemos que decir, lo vamos a decir y por eso en la entrevista y en esta mesa redonda vamos a ser así de sinceros, ¿no? Porque nos quitamos máscaras, nos quitamos historias sociales y decimos las cosas como las sentimos y como las vivimos, ¿no? Y respecto
A estas señales que comentáis, habéis comentado las dos, me ha gustado además mucho ese ejemplo de luz, ¿no? De que muchas veces si estamos en oscuridad, la oscuridad también te lleva al miedo, te lleva a la inacción, de repente pones luz, entiendes, comprendes, avanzas, ¿no? Que en eso también las dos sois para mí un foco de luz importantísimo, ¿no? ¿Cómo influyen las energías que están alrededor nuestra para nuestro propio estado emocional, para nuestro propio estado, incluso también situación mental y ese desarrollo personal que vivimos? Ya, Vale. Bueno, creo que nos están influyendo, que no determinando, nos están de alguna manera condicionando, pero no nos están encorsetando. Las energías son, pues eso, algo que está disponible para cualquiera de nosotros. Lo que tenemos es que saber gestionar esa energía. Y si te hablo desde el diseño humano, pues desde mi tipo del diseño humano, desde mi estrategia en el diseño humano, desde los centros que yo tengo definidos o los talentos que yo tengo, cómo puedo gestionar esa energía. Esa energía nos va a influir a todos, pero no nos influye igual porque no tenemos la misma tipología, no tenemos los mismos centros, no tenemos las mismas especializaciones. Entonces tenemos que saber eso, conocernos primero para encontrar que esa energía que nos llega ahora disponible, cómo la encajamos con quienes somos, ¿no? Entonces, a veces las energías lo que hacen es potenciar ya aspectos nuestros propios y por eso tenemos que subirnos al carro de esa potenciación que nos trae. Otras veces nos pone en momentos, pues eso, más difíciles, de mayor tensión y ahí también tenemos que aprender, ¿no? Cómo gestionar esas dificultades o esas resistencias que se nos ponen. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta cuáles son las energías del momento, que ya digo, no es nada predictivo, no hay una bola de cristal, sino que realmente nos avisa de determinados temas, nos avisa de determinadas posibilidades que están para nosotros y cuáles de alguna manera van a ser las trabas que nos van a ir llegando. Entonces, yo creo que es muy importante tener ese conocimiento primero de uno mismo y después de las energías del momento en el que estamos discurriendo que nos afectan a nivel individual y nos afectan también a nivel global. a mí la verdad que el diseño humano, como además comentas, que por cierto, yo he hecho un estudio de diseño humano, no solamente mío, de toda mi familia, de mi mujer y de mis hijos, para entender bien cómo trabajar en familia desde nuestros talentos, ¿no? Y bueno, crecer y acompañarnos mutuamente, y lo he hecho por supuesto contigo, ya. Todavía estoy esperando cosas, o sea, Sí, estamos sí, sí. estudiando todavía, porque eso es un trabajo arduo, pero también otro de los puntos que a mí me ha ayudado muchísimo es cómo, por ejemplo, contigo, Sara, una de las primeras cosas que hicimos fue de forma personal y porque tú, como luego también siempre dices, es yo hago la carta astral, pero solo entre tú y yo, no es ese punto como que no te dedicas 100% a crear cartas astrales o leer cartas astrales, pero sí las utilizas para entender la circunstancia, quiénes somos, cómo nos afecta y esas conversaciones que hemos tenido tú y yo, a mí personalmente me han empujado y me han hecho creer mucho más en mí de lo que tú te crees. ¿Tú eso cómo lo sientes? Por ejemplo, desde cómo para ti la astrología te ayuda a tomar decisiones. Para mí la astrología está en todo. Quiero decir, yo la utilizo siempre. Mm, es cierto, se dice, ¿no? Cuando tú dominas tu carta, ya lo necesitas. Ya te has ordenado de tal manera que ya te mueves bien, no necesitas esa guía. Hay una cosa muy importante, porque claro, lo que estamos diciendo es como la base de todo, entonces es importante destacar algunas cosas. Em, Estábamos hablando de energías, ¿qué nos impide aprovecharlas o no, no? Pues, digamos que si nos vamos al ejemplo de antes de la luz en una habitación, pues puede haber barreras. Puede haber barreras que la persona no las, de nuevo, identifica, no tiene las herramientas, los conocimientos, y entonces, claro, cuesta muchísimo. Si lo explicamos desde la astrología, vamos a decir algo importantísimo. La astrología tiene que verse como macro y micro. Es decir, hay una astrología común para todos nosotros. Júpiter está en Cáncer, eso es así, pero no a todos nosotros nos va a
primero, afectar a la misma área de la vida, ni de la misma manera, porque cada uno vamos a tener una configuración, si no seríamos idénticos. mm, Entonces, el tema de la astrología y de la energía disponible que mencionaba Yao es absoluta. Es decir, si a nivel macro hay una, cojamos la pandemia. La pandemia fue un caso, es buenísimo para explicar, porque realmente había un Plutón, Saturno y Marte y todos estos juntos provocaron lo que provocaron, pero es que encima ahí estaba Júpiter, que es un gran expansor, pero también de lo malo, si está en una configuración complicada. Entonces, ¿eso qué hizo? Nos afectó a todos y claramente lo vimos. Sin embargo, ¿cómo nos afectó después a cada uno? mm. Algunas personas perdimos, yo perdí a mis abuelos en ese momento, a la vez fue extraordinariamente tranquilo, suave, amable. Yo diría que muchas personas con mentes creativas lo tuvimos como un descanso, pero hubo otras personas que no lo vivieron así y después hubo también, oye, profesionales que ayudaron a sacar adelante a todo el mundo, no lo vivieron así, cada uno de una forma. Entonces, cualquier cosa, ¿hoy qué es? Sábado, hoy es, este sábado nosotros estamos aquí, pero se mueve todo, se está moviendo todo. Estamos aquí porque lo hemos decidido. Tú tienes unos conocimientos, nos has traído allá o a mí, estamos hablando, conversando, nos está afectando de una manera, nos llevará a algún sitio a los tres, ¿no? Digamos, a las personas que nos escuchen quizás también. Pero el mundo sigue, todo sigue y el macro y el micro es, debemos darle la importancia que tiene. Hay que tener mucho cuidado de no absorber lo que no, em, lo que no te afecta tanto, lo que no influya tanto en tu propia vida. Entonces, energía disponible, sí, hay que entenderla, hay que conocerla, hay que saber quién está dónde. Claro, yo el diseño humano, que me fascina, he tenido poco contacto con él, pero a nivel de astrología, que hoy en día, pues bueno, también otra cosa que decías antes, disculpa ya que me extienda un poquito, pero em, la astrología, cuando yo empecé a hablar de astrología en 2021, me costaba porque no había la aceptación que hay ahora. El mundo no estaba preparado para lo que hay ahora, para esta enorme apertura, porque se ha visto, ¿qué se ha visto? Es Que que somos, ayuda. somos miles de personas ya con esa mentalidad, con esa Claro, conciencia de que hay, de que esto no es una creencia, es que en realidad es una no práctica, es una creencia. es mucho más, ¿no? Y cuando dejamos de hablar de ideas o de creencias y realmente lo ponemos en práctica y se ven resultados, el concepto es totalmente diferente. No estamos contando cuentos. Entonces, ahí, Yao, tú, por ejemplo, también tienes muchísima experiencia de acompañar ya desde cuando estabas en la escuela, como profesora y cómo acompañabas a las familias y cómo incorporabas el diseño humano en esas familias. Claro, es que ahí estás viendo resultados reales. Sí, realmente esto es algo muy importante, independientemente de que entiendas, no entiendas, estés de acuerdo, no estés de acuerdo, manejes la materia, la herramienta, si funciona, funciona. Y yo eso es lo que muchas veces me dicen las personas, mira, no entiendo nada de esto, no quiero saberlo, pero sé que lo que me has dicho encaja perfectamente, me has desnudado directamente, sabes quién soy, me ayuda a saber hacia dónde quiero ir y dependiendo del ámbito. Entonces, yo creo que esto es lo más importante, que da igual de dónde salió Júpiter, Saturno, de dónde salió el diseño, me da lo mismo. Lo importante es que una vez que conoces la herramienta y la aplicas, funciona. Y una vez que tú te conoces, como decía Sara, y ya tienes bien inserta tu carta astral o tu diseño, pues eso ya te hace moverte directamente sin ni siquiera pensarlo y ser muchísimo más receptivo y más fácil de tener también tus propios límites respecto a la energía del entorno, ¿no? Y poder vivenciarla también según lo que tú eres, que por eso, como decía también Sara, el confinamiento que tuvo
una visión general, luego tuvo una mirada particular y unas conclusiones particulares, ¿no? Y algunos pues lo vivimos desde una creatividad máxima y desde un lugar de muchísima paz y otros, sin embargo, pues fue algo muy difícil, hubo muchos conflictos, ¿no? Porque también hay una de las cosas que nos enseña, por ejemplo, el diseño humano es cómo podemos conciliarnos, también la astrología, ¿no? Cómo podemos conciliarnos con las otras personas con las que convivimos, ¿no? Esos pequeños grupos o esas asociaciones que hacemos, ¿no? Entonces, mirar todo ello y darnos cuenta que en función de determinados contextos y con determinadas personas se nos despiertan determinadas habilidades, pero también determinadas sombras, pues eso también nos ayuda a poder gestionar lo que sucede, ¿no? Lo que se nos viene, ¿no? Lo que aparece. Sara, ¿cómo lo vives? Porque para mí, además, me gusta mucho cómo lo afrontas, porque tú lo llevas también a términos muy prácticos, como por ejemplo la disciplina económica, ¿no? Y incluso entender cuándo es el mejor momento de tomar decisiones a la hora de esa reinvención en la cual también tu parte económica y tu parte material es importante gestionar, ¿no? Y gestionar desde esa conciencia. ¿Qué tipo de casos prácticos has tenido en tu propia vida? Mm, pues verás, la carta, mm, sobre todo a partir de una cierta edad, cuando ya astrológicamente eres adulto a partir de los 28 años. Saturno ha dado una vuelta completa, entonces tú figura que ya has pasado por una serie de experiencias vitales y a partir de ahí, pues ya te sonará más o menos. Ya ha sido alguna boda, ya has estudiado, ya ha sido algún bautizo, ya te has ido de viaje. Bueno, ya como persona adulta tienes una serie de experiencias y a partir de ahí es donde tú empiezas a construir comparativamente con lo que has hecho anteriormente y de ahí saldrá muchísima de tu nueva personalidad en los años fuertes, que digo yo, que son los que vienen a continuación. Tenemos que pensar que los ciclos planetarios están en continuo movimiento, siempre van a afectar, pero referente a esto que tú dices, mira, a mí me gusta mucho hacer las cartas, es verdad que hago pocas porque le dedico una cantidad de energía que tardo 2 días en recuperarme, entonces, bueno, tengo que ser práctica también, pero sobre todo porque me la tomo como como que debe ser un antes y un después para la persona. Es decir, no estoy aquí para que tú te vayas con una serie de informaciones que no comprendas, que te quedes con la única cosa a lo mejor negativa que te he dicho de este periodo de tu vida, cuando te he dicho 15 cosas buenas y tú te vas a quedar con esa porque es lo que te va a llamar la atención, porque no te lo estoy explicando a fondo. Entonces yo dedico mucho tiempo a una carta, dedico mínimo 4 horas, pero pues, normalmente acaban siendo 6, acaban siendo 8. ¿Y qué pasa ahí? Esa es la importancia. Sale la persona informada y normalmente, por eso hablo de a partir de una edad, sale constatando algo que ya sabía. Muchas veces, y lo digo ya a los clientes directamente o a los amigos o a las personas, es como, quizás tengas la sensación después de esta sesión de que ya sabías lo que hemos hablado aquí, pero es muy bueno, lo sabías. Porque las personas venimos con un bagaje a esta vida, pero necesitabas constatarlo, a que te da fuerza, a que te dan ganas, a que te da seguridad ir a por esas cosas que hemos visto aquí. También es cierto, en el tema de las finanzas, ahora que ya estoy en serio con ese tema, em, a ver, ¿qué decimos siempre? Salud, dinero, amor. Salud, dinero, amor. Entonces, en la astrología hay 2 casas, que son la 2 y la 8, que son casas financieras. Tienen otras cuestiones también, pero son casas financieras. Entonces, la casa 2, que es la casa del dinero propio, la casa de los recursos propios, también están ahí los talentos, está nuestra propia materia, nuestro cuerpo, todo lo que posee una persona sin depender de un otro, esa sería la casa 2 y es la casa del dinero Mm, también. Entonces, según tú tengas esa casa, tú vas a ser de esas personas que vengas a trabajar más o menos esta área de tu vida. Y me has preguntado a mí. mm, Bueno, yo tengo presencia en esa casa y en la de enfrente, que es la casa 8. La casa 8 es la casa del dinero de los otros, que se llama recursos compartidos. Entonces, claro, yo ¿ves? Cuando yo tuve una llamada a un contacto primero con el tema de la planificación financiera, la ignoré. Es que la ignoré
dije: "No, no, esto no es lo mío, yo voy por otro lado, yo estoy con la reinvención, estoy con la astrología justamente, con la escritura", pero no, pero la ignoré. Y sin embargo volvió, y volvió, Porque hasta que un día está dije: ahí. "Perdona", a mí misma me dije: "¿Pero tú no tienes un trabajo aquí? ¿No lo tienes en tu carta y no lo sabes?". Pero fíjate, yo, y siendo astróloga y todo. Y entonces dije: "Claro, voy a atender esta llamada", y fíjate, me he certificado, estoy trabajando, cada vez me gusta más, porque cada vez lo veo más intrínsecamente relacionado. Con lo que Casa do haces. Claro, y la casa 2 es la casa de la autoestima y el valor propio. Si tus finanzas están bien, vas a estar tranquilo. Si estás tranquilo y te quieres, tus finanzas van a ir mejor porque vas a confiar en ti. Entonces, bueno, durante un tiempo va a haber un desequilibrio, puede ser una sensación de que es un pez que se muerde la cola, pero finalmente, si pones intención, vas a poner orden y vas a poner luz. Y dejará de ser un misterio. Me encanta hablar con vosotras porque yo por lo menos lo entiendo. Yo no soy un experto en astrología, ni soy un experto en energía, soy un experto en comunicación y es a lo que me dedico y gracias a vosotras, y lo digo ya en antena, Respira Universo existe, porque las 2 me inspirasteis. Yo recuerdo perfectamente ese momento con Yao en el que a mí me saltó la bombilla y dije: "Necesito empezar a crear un canal como este, porque, necesito tener ese espacio para acompañarme de personas como Yao". Y ese día empecé ya a darle vueltas, pero luego llegó una conversación también con Sara, en el que me comentaste lo de mi casa 12, el stellium que tengo, en el que ese momento y que luego, bueno, es que en el momento que me leíste la carta me dijiste: "Si es que tú has nacido para la comunicación". Y encima tienes esa parte, de la casa 12 de unir emociones, de unir sensaciones, de poder juntar. Y todo así, de repente salió Respira Universo solo por fluir, ¿no? Cuanto más te conoces, mejor fluyes. Claro, tienes confianza en ti, en la vida que se te ha dado. Y si encima lo entiendes como luego ya también lo haces ver, no solamente con ese diseño humano, sino con la circunstancia actual de dónde estás y de dónde está también tus ancestros, ¿no? Esa parte de constelación en el que también entiendes para qué estás aquí, cómo eso influye. Bueno, si lo uno al diseño humano, dentro de todo ello siempre tenemos algo que es heredado y algo que es adquirido, algo que traemos de nuestros ancestros y algo que vamos también aprendiendo y vamos introduciendo en el día a día y con los nuevos cambios, las nuevas revoluciones, que además ahora pues son muchas, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta de cuáles son los regalos que nos han dejado nuestros ancestros y cuáles son aquellos candados que ellos también nos han dejado, ¿no? Y entonces poder darme cuenta que a veces, pues, aunque a lo mejor, imagínate, como dice Sara, tenga la casa 2 muy presente y demás, si los recursos en mi sistema familiar han sido escasos o ha habido algún tipo de deuda o algún tipo pues, de injusticia, pues puede ser que a mí también me esté costando, ¿no? Tener ese dinero o que sienta que si lo tengo me lo van a robar, me lo van a quitar o que alguien puede morir porque tiene ese dinero. Entonces, es importante darnos cuenta, ¿no? De cuáles son nuestros potenciales a través de la carta astral o del diseño humano, pero darnos cuenta que a veces, aunque sea un potencial, no lo he mirado, no lo he tenido en cuenta o no lo he desarrollado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida mis ancestros, la historia de mis ancestros y el conocimiento o no de esa historia me puede estar ayudando a solventar determinados aspectos de mi vida y, desde luego, a mirar algo que no ha sido mirado? Si, por ejemplo, yo no tengo una buena relación con mi padre o no quiero ni siquiera tener esa relación con mi padre y desconozco de él, quizá me pueda estar perdiendo cualidades o características que él sí tenía desarrolladas y que yo no las tengo desarrolladas bien por rechazo ya inconsciente o bien porque tengo desconocimiento. Entonces, qué bueno es que independientemente de que tenga una o no una relación con esa persona, no tengo por qué tenerla, pero sí ese conocimiento de mis orígenes, pues me ayuda a ir hacia adelante. Decía una maestra mía que el éxito es tu propia historia y es esa historia que viene a través de los que nacieron antes que tú, ¿no?
Entonces creo que eso es importante, ¿no? Y también darnos cuenta de que los potenciales a veces también los tenemos, los estamos llevando a cabo, pero sin esa profesionalización, porque no nos damos cuenta que le podemos sacar partido, ¿no? A eso, ¿no? Entonces puede ser, como decía Sara, yo tengo también la casa 2 y 8, ahí igual que ella, y a mí lo que me pasa es que es verdad que las personas que se juntan conmigo siempre tienen una mejor economía cuando están conmigo, es como que hay una mejor capacidad de administrar esos recursos o de obtenerlos y yo nunca me preocupa por este tema porque siempre estoy segura de que tengo recursos, ¿no? Entonces, yo no lo he profesionalizado en el ámbito económico, pero es verdad que cuando voy con el grupo de amigas por ahí me dicen, tú eres la que llevas el monedero y haces los repartos, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera pues todo está ahí escrito y también es verdad que hay que romper cosas, ¿no? En mi casa había una frase que era pobre pero honrada y yo en un momento me dije, no, no, rica y honrada, porque para ser honrada no necesito ser pobre. Entonces, también eso es importante, ¿no? Poder reconocer de dónde viene esa frase, ¿no? Cuál es el dolor que hay detrás, pero por supuesto decir, y ahora yo agradeciendo todo el esfuerzo que has hecho en tu vida para poder vivir honradamente, pero con pocos recursos, pues yo voy a seguir viviendo honradamente, pero mis recursos van a ser mayores, ¿no? Qué maravilla, porque esto es radio, esto son ondas. Pero si estuvieseis aquí viviendo en este escenario que estamos delante de con tanto micro y cables, me encantaba la cara de Sara mientras está hablando Yao, ¿no? Porque va diciendo, ¡jo, qué razón! ¡Wow! Esto cómo me está vibrando, ¿no? Sara, ¿cómo trasladas al micro lo que estás sintiendo? Es que me encanta escuchar a Yao porque fíjate, para mí, tanto el diseño humano como las constelaciones que tienen un punto milagroso, casi diría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no conozco bien cómo funcionan y me fascinan. Yo recuerdo una constelación que hice, bueno, he hecho 2. La primera, me sirvió mágicamente, es que no hay otra palabra, o sea, hay que confiar en esto, pues para poner en marcha toda una parte que yo quería activar en mi vida de la escritura y que era como que le daba vueltas a la cosa y no encontraba cómo. Y luego, por otro lado, también constelé la creatividad y salió un tema familiar, efectivamente. Salió un tema familiar, no dependía de mí. Una curiosidad es que utilizamos con la consteladora, utilizamos la astrología, es decir, los personajes eran planetas, muy curioso, porque ella tenía una idea también y fue muy interesante. Y yo creo que todas estas dinámicas que ya se nos convierten, ¿verdad? Ya en filosofías de vida y sin las que no entenderíamos el mundo igual, pues es verdad que se pueden integrar, combinar y de hecho deberíamos todos en algún momento experimentar con ellas, porque no son creencias, efectivamente son grandes herramientas. Ahí está el punto, ¿no? El darnos cuenta de que no son creencias, que realmente funciona y que, por supuesto, también hay una parte científica por detrás en muchos aspectos, lo único que tienen otra forma de mostrarse. Antes de acabar, porque ya estamos llegando al final de esta mesa redonda, se me queda muy corta. Lo primero que os tengo que decir es gracias. Lo segundo es que me gustaría que hagamos cosas físicas, o sea, que vivamos constelaciones, que vivamos acciones contigo, Sara, que vivamos de alguna forma, ya veremos cómo, vamos a dejarnos fluir, igual que surgió Respira Universo y mirar, estamos en más de 26.000 seguidores, pues que también esto fluya de la forma que tenga que ser, pero que estemos atentos, porque algo va a llegar, ¿verdad? No sabemos el qué, pero todavía algo llegará. Sí, estamos justamente, ay, espera, estamos justamente en el momento en el que aparece lo que se llama la cruz de lo inesperado. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Esperando lo inesperado, dejando que suceda lo que tiene que suceder, aunque todavía no lo vislumbremos, pero sabemos que está, porque es que está, lo sabemos, todos los cambios que se están produciendo son maravillosos y bueno, es dejarnos, porque aunque no veamos, la red está debajo, así que lanzarnos. Por cierto, no sé si os lo he dicho, pero ya soy nivel 1 en Reiki.
¡Guau! Hombre, Enhorabuena, enhorabuena. Así que también antes, para venir a la radio, he hecho mi momento, he sacado aquí las energías, me he alineado con estos micros, con estas energías que estamos creando y sé que esto le va a llegar a la audiencia como Mm. a donde le tiene que llegar, que eso es lo pues, vamos a acabar con un momento clave, ¿no? Una frase final que me gustaría que dijeseis a la audiencia, que os ha vibrado de ahora, que salga de dentro. No sabemos qué va a ser, ¿no? O sea, vamos a hacer además una ronda en la que yo también sacaré algo. No sé todavía ni siquiera lo que voy a decir a micro. ¿Quién quiere empezar? Ya has sido todo el rato la primera, ¿te apetece seguir siendo la primera o Sara? Venga, vamos a cambiar un A poco el cambiar, ritmo. vamos a Venga, cambiar. vamos, Sara. muy bien. Pues yo aprovecho, como siempre que tengo oportunidad, para, sí, para defender esa, em, ese derecho y esa obligación de verdad reinventarnos para poder vivir la vida. Es decir, mi tema es la reinvención, me encanta, me fascina. Es verdad que me apoyo mucho en la astrología, em, pero, pero vamos a decir que lo importante de todo esto es entender tres claves. No es rápido, no es fácil y no puedes hacerlo solo. Eso para mí es lo más importante que hay que entender en la vida es esto. Tenemos estos años, tenemos una vida, los años que se nos conceden a cada uno. ¿Para qué? Para venir a qué? A evolucionar. ¿Cómo se evoluciona? A través del cambio. ¿Cómo se cambia? A través de la reinvención personal. En respuesta, y este es mi eslogan, la reinvención personal responde a una necesidad evolutiva del alma. Es así. Entonces, bueno, es así. Creo yo que es así, ¿no? Así lo vives y así lo Así lo veo vibras. y así lo creo, sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues eso, reinventémonos para evolucionar, que es la clave de nuestra existencia. Qué maravilla. Chao. Pues yo diría que no se trata solo de aprender, sino de habitar lo que conoces y realmente dejarte ser sin necesidad de encajar. Pues a mí lo que me vibra es sobre todo agradecimiento por el camino que me ha hecho la vida gracias a tener personas como vosotras, al quitarme máscaras, al sentirme, al habitarme y al ver las cosas desde una perspectiva sin miedo. Y por eso yo simplemente soy un ejemplo de cuando empiezas a disfrutar de lo que ocurre a tu alrededor gracias como bien ha dicho Sara, no estar solo y no hacerlo solo, sino siempre acompañado de esas personas, de esos mentores, de quien necesitas en ese momento. Porque también si estamos en impermanencia continua, ¿no? Es ese cambio continuo, pues también hoy necesitarás algo, mañana necesitarás otra persona y eso es lo bonito de irte acompañando continuamente, ¿no? Así que, sobre todo, siento y lo que me apetece decir es gracias y gracias a las dos, la verdad. Ese es mi principal mensaje, que muchas gracias. Gracias, Alberto. Pues muchas gracias, Alberto. Y una cosa, que también venimos a disfrutar la vida a tope. Es decir, que eso, todo lo que hemos hablado hoy aquí, al final la vida tiene que ser bonita. La Mm. vida tiene que ser bonita. Pues voy a acabar con una canción que os dedico a vosotras. Es la canción ahora mismo más escuchada de todas las canciones de Respira Universo. No es mi favorita, pero sí es esa canción que ahora mismo me vibra para vosotras porque siento que todo lo que dice cuando la escribí tiene que ver, estáis vosotras dos muchas veces en mi mano. Así que quiero que la escuchéis.
sombra se oculta el ayer, un río callado que busca nacer. Mi pecho se llena, se quiere romper, el viento susurra, lo puedes oír. Vibra la tierra, vibra mi ser, el eco del cosmos me vuelve a tejer. Canta mi alma, canta sin fin, en cada nota me vuelvo a vivir. La luz me abraza, el miedo se va, resuena el amor, mi verdad está. Las cuerdas del cielo empiezan a hablar, susurros de estrellas que saben sanar. El tiempo se quiebra, no hay que correr, solo este instante eterno va a ser. Vibra la llama, vibra el sol, en mi latido hay revolución. Canta mi alma, canta sin fin, en cada nota me vuelvo a vivir. La luz me abraza, el miedo se va, Resuena el amor, mi verdad está. Resuena el amor, mi verdad, y cuando sale la luz se pierde el miedo, ¿no? Eso al final es lo que está cantando esta canción tan, bueno, es lo que quise comunicar al mundo, ¿no? Cuando me pongo en ese momento y digo, oye, qué bonito es escribir un libro, pero también qué bonito es poder escribir una canción y poder llegar a las personas desde la emoción, ¿no? Que la música es lo que más nos remueve por dentro. Pues acabamos recordando que estamos en la 107.5 FM, que estamos también en el podcast de La Otra Mirada, ahora también desde La Otra Mirada Radio, que nos pueden escuchar en Spotify, que nos podéis escuchar también en YouTube, en el canal de Alberto F. Parrón, y que comentéis cómo os habéis sentido después de escuchar a estas dos grandes expertas que tanta luz me dan a mí y de la que tengo tanta suerte de vivir y convivir con ellas. Y con eso acabamos. Yao, Sara, muchas gracias por vuestro tiempo, que el tiempo es más importante que nada en el mundo. Muchas gracias por vuestra confianza y gracias por ser quienes sois. Muchas gracias, gracias Alberto, gracias Sara. La Gracias. confianza está siempre en nosotros, contigo, por lo menos.
Cierto, igualmente. Muchísimas gracias y un placer, Yao, como siempre. Me quedo con ganas de, De más, ¿verdad? de mucho más y gracias, Alberto. Por supuesto, es un placer estar aquí. Pues esto, como nos hemos quedado con ganas de más, seguiremos hablando y seguramente también si lo ponéis en comentarios y nos vais diciendo que necesitáis más conversaciones como esta, pues la vida nos llevará a tener más. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Y como siempre, acabamos con la canción de la otra mirada. Miras el cielo y ves solo gris. Piensas que el mundo te quiere así. Pero ¿qué pasa si el gris es azul y tú solo estás mirando mal la luz? Todo gira y cambia, lo puedes sentir. Tu mirada es tuya o la de alguien más aquí. Otra mirada, otra verdad. Todo lo que ves se puede cambiar. Abre los ojos, déjalo entrar. Tal vez lo tuyo nunca fue. Mira. Camina recto, nunca hacia atrás. Sigues el ritmo sin preguntar. Pero ¿qué pasa si el ritmo no es real?